contenido en nuestro programa Punto de Vista. El diputado Juan José Martel nos acompaña, como les decía, y bueno, anoche esta cadena del presidente, hoy expectativa porque para salir a comprar alimentos o medicinas, vamos a necesitar demostrar el DUI y será el último dígito del DUI con lo que se va a hacer la regularización. ¿Cómo ve estas medidas de fortalecerlas, las acciones que está tomando el Ejecutivo? Porque como que la cuarentena se había distorsionado ya, diputado. Sí, efectivamente, yo creo que a nadie le gusta, ¿verdad? Tener que andar con el DUI en la bolsa, sí, enseñándolo, pero se volvió una necesidad. Una necesidad, así es. No hay opción. Pareciera ser que los salvadoreños como que no entendemos por la buena, como que no entendemos por consejo. Sí. La verdad es que desde hace tiempo debió de haberse terminado la cuarentena si se hubiese cumplido. Sí. Pero el hecho de que muchas personas la han venido violando y ya en las últimas semanas prácticamente el tráfico estaba casi volviendo a la regularidad, las concentraciones de población, ha obligado a tomar estas nuevas decisiones que las tomó el lunes en la el lunes en la noche empezó la discusión, el martes en la madrugada la Asamblea Legislativa. No son decisiones agradables, porque no es grato estarle diciendo a la ciudadanía que necesitamos no restringir, sino regular y normar la circulación de los salvadoreños frente a esta crisis que tenemos, pero no ha habido más necesidad. Mucha gente seguramente ha tenido grave necesidad, sí, pero hay otra que no. Entonces el lío es que una cosa es una importante necesidad y otra cosa es una necesidad como muy superficial, ¿verdad? Sí, como lo que presentaba el presidente. Imagine a alguien que sale a cortarse el pelo. Sí, salían a comprando gallinas, es decir, y pasa, la gente, ay, mira, se me acabó, anda, comprame 2 cebollas allá a la esquina. No, pero esas prácticas no deben. Sí, hay que, es lo que pasa. Yo les he dicho siempre, diputado Martel, hay que... A veces no disponemos de suficiente cantidad de dinero, pero priorizar qué alimentos, por ejemplo, para nosotros son imprescindibles y en la medida de lo posible no estar saliendo a comprar todos los días. Hoy, como dice usted, se endurecen las medidas y, no habrá tampoco servicio para llevar en los restaurantes. Ahora solo se habilitará, me imagino que a partir de mañana también, el servicio a domicilio de los restaurantes. Sí, efectivamente, y es que el problema con el servicio para llevar era de que no solo se hacía la gran cola de vehículos en todos los restaurantes en el área de servicio de vehículos, sino que además era salir más gente a la calle. ¿Usted cree que había personas solo a comprar comida? Sí, efectivamente. Porque siempre han mantenido estos restaurantes que tienen el servicio también era de domicilio. Claro. Y por ejemplo, yo decía, bueno, yo que vengo a trabajar, fíjese, si no quiero llegar a cocinar en la cena, podría pasar llevando mi comida, pero porque ya estaba en la calle. Pero a uno le parece increíble, diputado, que alguien salga solo para ir a traer una hamburguesa. Sí, y además no salía solo, se llevaba toda la familia. Entonces, porque los restaurantes han tenido como 3 modalidades, ¿vea? Una, comer en la mesa, otra, comprar ahí para llevar, y otra, el servicio a domicilio. Se suspendió. Originalmente solo se había suspendido el de mesa, pero ahora la situación obliga a suspender también el otro sistema. Ahora, yo creo que es importantísimo estos 15 días. En primer lugar, porque ya en este momento la cantidad de contagios son locales. Sí. Ya el virus anda en la calle. Sí. Y entonces nosotros tenemos que tener una máxima precaución. Y ya cuando hablamos
de que estamos llegando a los 500 o pasamos ya, yo perdí hasta la cuenta, 633 casos confirmados. Fíjense. 33 casos confirmados. 14 fallecidos, que ayer confirmó uno el presidente en la cadena. Y dice que de los casos locales tenemos, una cifra también nada despreciable. Estaba revisando aquí porque ellos lo actualizaron anoche y decía los casos locales 516 casos. Y los importados se mantienen en 117. Y es eso, se va a mantener o va a comenzar a bajar. Entonces ya, pero en este momento los que encuentran diariamente, son locales. Todos son locales, es decir, el virus ya lo cargamos y por lo tanto cada vez que salimos lo podemos transmitir. Ese es el gran problema, que ya entramos a la fase de contagio comunitario y eso entonces es lo que tenemos que evitar. Entonces, toda aglomeración de gente es un riesgo potencial. Yo creo que sin ser alarmistas, pero nosotros deberíamos de actuar como que cada persona que se nos acerca es un potencial enfermo y nos puede contagiar. Y toda no es una discriminación. Es que todos estamos. Y todos tenemos que aprender y decirle, mire, disculpe, guardemos la distancia. No. Entonces, porque o ando contaminado yo y a lo mejor soy asintomático y lo voy a contaminar a usted, o al revés, usted anda contaminado y me va a contaminar a mí. Exacto. Esas son cosas que son como muy difíciles, la gente no las piensa, que puede, en una salidita, desgraciadamente, puede adquirir el virus. Sí. Y eso le va a costar la vida. Ahora, ¿cuál es el punto entonces? En este momento el número de muertos es relativamente bajo, estamos con 14 fallecidos, pero porque la capacidad hospitalaria del país todavía está funcionando. Es decir, si Dios nos lo permita, nos llegamos a contagiar en este momento, hay camas en los hospitales, hay un ventilador que nos puede salvar la vida. Pero ¿qué va a pasar en la medida en que el número vaya subiendo por este contagio y en un momento determinado ya no hayan las camas, ya no hayan los ventiladores? Ahí es donde ese número se va a aumentar porcentualmente. Sí, y ahí también otra de las disposiciones que anunció el presidente: no se podrán movilizar los ciudadanos de un municipio a otro sin causa justificada, porque el presidente decía, imagínese, si alguien vive en Santa Tecla y trabaja en San Salvador, podrá movilizarse si es de los rubros que estamos activos. Efectivamente, eso tiene como objetivo limitar lo más posible la movilización de la ciudadanía. Es decir, hay gente en la mayoría, yo creo que en todos los municipios, es raro, tal vez tiene que ser muy pequeño y muy alejado el municipio, pero en todos hay una tienda. Hay una tienda, hay una agencia, en todos hay un supermercado, si no un supermercado hay una agencia, una tienda fuerte, hay una farmacia, es decir, hay un mercadito. Entonces en todos los municipios hay. La idea es restringir para no llevar el virus. Yo digo, no, yo vivo en Ayutuxtepeque, pero voy a ir a comprar a tal zona, ¿verdad? Porque me gusta más. Y salgo y entonces, entre más espacio recorro, entre más distancia recorro, primero puedo contagiar a más personas, pero segundo, el riesgo de contagio también es mucho mayor. Entonces, la idea es tratar en ese sentido de regular, de normar la movilización, porque todos tenemos una tienda cerca, todos tenemos una agencia, un supermercado, un mercadito, una farmacia, y entonces, pues hombre, debemos de aprender. Sí, vamos en buena línea entonces, según sus consideraciones, diputado Martel, con estas medidas adoptadas por el Ejecutivo.
ustedes aprobaron también en la sesión plenaria de la madrugada de ayer martes importantes decretos, entre ellos uno que está regulando el aislamiento, la cuarentena, observación y vigilancia por el COVID-19. No es dijo ayer anoche el presidente que no hay estado de excepción, es decir, que tampoco estas normativas se pueden ver como un régimen de excepción. ¿Cuál es la diferencia, diputado, entre esta ley que aprobaron para el aislamiento, cuarentena, observación y vigilancia por COVID-19 y lo que se venía diciendo de irrespeto a derechos constitucionales? Claro, no, lo que sucede es, todos los salvadoreños tenemos derechos que están consagrados en nuestra Constitución. Hay derechos que solo se pueden suprimir en caso extremo. Pero obviamente todo derecho se regula para poderlo hacer efectivo. Es decir, ningún derecho se cumple por la libre. Toda libertad requiere de una regulación para garantizarla, para que se vuelva efectiva, para que todos podamos gozar de ella y para que haya armonía entre unas libertades y otras. Entonces, la ley lo que hace es regular las libertades. Toda libertad tiene que ser regulada, porque cuando no la regula, se vuelve, como me decía una señora, pasa de ser libertad a ser libertinaje. Pero no solo es eso, sino que si una libertad yo no la regulo, queda en manos de los que tienen más poder la posibilidad de ejercerla plenamente y deja al resto de la gente sin las posibilidades de ejercer esa libertad. En este caso, la libertad más importante es la vida, es la salud. Y en función de la vida, en función de la salud, se regula el derecho que nosotros tenemos a la movilidad, a trasladarnos de un lugar a otro por el territorio nacional. Sí. Lo que se hace entonces es una regulación de los derechos. Entonces, obviamente, y por eso es que hay cosas que no están suprimidas. Por ejemplo, no hay ley seca. Sí, no hay ley seca. No hay toque de queda. A pesar de que hay mucha ciudadanía que nos decía, mire, aquí solo que nos pongan toque de queda, ¿verdad? Y nos corretee la policía si salimos ya después de las 6 de la tarde, solo así vamos a entender. Pero la verdad es que no se pretende eso. ¿Por qué? Porque por grave que sea la situación, estamos tratando de respetar los derechos constitucionales. Esos no están en juego, esos deben de mantenerse. Obviamente hay quienes consideran que cualquier regulación de un derecho, cualquier regulación de una libertad, se puede convertir en una violación a la Constitución. Y entonces, y no debería hacerse. Hay gente que así, y yo he oído esos comentarios, yo los respeto, pero yo sí creo que los derechos y las libertades deben de ser reguladas primero para garantizarlas para todos los salvadoreños. Mi derecho de tránsito no puede ser usado para atentar contra la vida de otra persona. En ese sentido, hay una regulación. Eso creo que es lo más importante del decreto. ¿Y quién lo aplicará este decreto, diputado Martel, tal y como el espíritu del decreto que ustedes aprobaron? ¿A quién corresponde la aplicación? Porque las personas dicen, miren, no parecen cordones sanitarios, sino un cordón militar, porque mucha presencia de efectivos. Pero ¿qué es lo que manda el decreto? Sí, no, la autoridad en este caso, Neri, es el Ministerio de Salud, que es a quien corresponde. Muchas de las medidas que se están tomando ya están establecidas en el Código de Salud. Incluso se hace referencia a varios artículos del Código de Salud que son en la práctica los que se aplican. Ahora bien, las autoridades, la policía, el ejército, se convierten en órganos auxiliares. Porque nosotros no podemos poner un retén de enfermeros, ¿verdad? Claro, un retén de médicos. Sí. Y la gente quiere que sea el médico el que lo pare, y los médicos no puede ser tampoco, lo vamos a necesitar, y con mucha urgencia.
con mucha necesidad en otros lados. Entonces, pero esto muchas veces son o comentarios resultado, como decía Aniceto, de la falta de ignorancia o con mala o con mala varios con falta de ignorancia. Sí, con falta de ignorancia o hay mala intención. Pero entonces, ahora lo que sí deben de tener las autoridades son instrucciones precisas. Eso haber sí un instructivo que oriente cómo será el procedimiento. Efectivamente. Establece el decreto 2 tipos de cuarentenas que también serán criterio de las autoridades de salud, diputado Martel, porque hay una cuarentena controlada, ¿verdad? Y hay otro tipo de cuarentena domiciliar. La controlada, dicen, es cuando lo llevan a los centros de contención, y la domiciliar, cuando así lo determine la evaluación médica, voy a la casa. Sí, no, lo que sucede es que hay una cuarentena general, que es domiciliar. Ahí todos, ¿verdad? Exacto. Si una persona sale sin justificación, entonces tiene que ser evaluada por personal médico. Y el personal médico va a decidir si puede retornar a su casa o considera de que hay alguna posibilidad de contagio. Para empezar, ahí le pueden tomar los signos básicos, la temperatura, etcétera. Pero además de eso pueden ver según la zona que él recorrió, etcétera, y pueden decir, mire, el problema de él es que viene de un lugar donde hubo una concentración que puso en riesgo. En este caso, la autoridad lo manda a un centro de contención. Sí. Ahora, los centros de contención, esto es importante decirlo, ya después de la experiencia que se ha tenido, se está tratando de mejorar este servicio. O sea, Salud está haciendo un esfuerzo. Porque el problema es que la gente se desespera. La gente se desespera y hay un momento en que se revela y sale. Y como que no hubo protocolos adecuados, porque se hizo a veces mezcla de personas que venían de diferentes puntos, ¿verdad? Efectivamente, es decir, el lío es que es muy difícil tener un centro de contención para cada lugar, es decir, es muy, muy difícil. Entonces, la clave del centro de contención es el aislamiento personal. Esa es la clave del centro. Sí, porque es una vigilancia sanitaria. Un centro de contención está pensado para una vigilancia sanitaria. Así es, ahí no hay un policía que le eche llave a la puerta. Y entonces, el problema es que cuando la gente se junta, como ha pasado, hay 60, 100 en un lugar, que están separados, están con distancia, y de repente se enojan y se juntan o violan. El lío es que como hay un riesgo de contaminación, ellos ya llevan 10, 15 días, pero hubo un riesgo de contaminación, tienen que comenzar de nuevo a contar la cuarentena. Y ahí es donde dicen, mire, es que él ya lleva 40 y tantos días, sí, porque se dio una violación al aislamiento y entonces hubo un riesgo de contaminación dentro del mismo lugar, porque de los 50, 60, no sé cuántas gentes que puedan haber, la clave del centro de contención es que estén aislados. Porque si estamos en un centro de contención es porque hay una sospecha de que pudimos ser contagiados. Y el centro de contención lo que hace es que nos aísla de manera más efectiva para determinar los síntomas. Si en un tiempo no hay síntomas, pues hombre, sale del centro de contención. De lo contrario, él va a tener que quedarse o va a tener que ser trasladado a un hospital. Pero cuando se viola la regla del aislamiento es que se presentan este tipo de situaciones. Es parte, yo digo también, es parte de la naturaleza y la conducta humana. Claro. Es parte, pero ahí es donde nosotros debemos de aprender a ser disciplinados. Así es, y bueno, hay que mantener la disciplina. Ya aguantamos, digo yo, lo más. Ahora sigamos aguantando estas 2 semanas que nos restan y a ver cómo siguen los registros de casos de COVID-19 en nuestro país. Acá Cresco C le presenta la información. Volveremos a ser una familia unida en la red de cooperativas Fedecases. Estamos convencidos que con la cooperación de todos saldremos
saldremos adelante. En nuestra cooperativa San Cristóbal te ofrecemos depósitos a plazos ideales para tu plan de ahorro. Vamos a una pausa, son las 7 de la mañana con 22 minutos. El diputado Juan José Martel, de Cambio Democrático, nuestro invitado de hoy. 7 de la mañana con 30 minutos, 7 con 30 minutos. El diputado Raúl Beltrán Bonilla nos está llamando esta mañana. Saludos, diputados, siempre aquí pendientes. Hoy hablamos con su colega, el diputado de Cambio Democrático, Juan José Martel. Gracias a quienes se conectan a través de nuestro Facebook Live. Ellos están también recibiendo todos nuestros contenidos. En Acaicomac somos un país de personas fuertes y emprendedoras que unidos superamos pruebas sin importar cuáles sean. Esta vez parece que nos estamos separando, pero estamos más unidos y con más fuerza. Acaicomac DRL, a tu lado con 54 años de experiencia. Diputado Martel, hay un decreto que aprobaron de endeudamiento que mereció, toda un preámbulo de cuestionamientos y que han continuado después de su aprobación. Hubo fuertes debates, fue un madrugón, hay una impresión que los madrugones no nos dejan buenos resultados, pero ¿cómo analiza usted este endeudamiento que podría llegar a ser insostenible en términos fiscales? Yo creo que en general nosotros ya tenemos una deuda externa muy alta en relación al PIB. En los últimos 10 años, por ejemplo, se adquirieron más de 40.000 millones de dólares en deuda, sin emergencia, sin una situación tan grave como la que tenemos. Y muchas veces no hay ni siquiera explicaciones claras de cómo se gastó. Fueron más de 20 créditos aprobados en 10 años, 40. Más de 40.000 millones de dólares que se endeudó el país. Entonces, obviamente, cuando este gobierno llega, ya hay un endeudamiento previo increíble. Y en medio de eso, la crisis. ¿Cuál es el problema de la crisis que tenemos en este momento? A diferencia de la del 2008. La del 2008 fue una crisis económica mundial, pero que estaba en el sector financiero. Es decir, era una crisis, digamos, yo le llamo de la economía de casino, de la economía virtual, en que miles de millones de dólares que estaban en la bolsa de valores se esfumaron como resultado de que habían capitales tóxicos. Y esto provocó la crisis económica en la que nosotros caímos al menos 3%, es decir, ese año decrecimos, en 2009. ¿Cuál es ahora la crisis? Ahora la crisis es en la economía real. Sí. Es la fábrica la que está cerrada. Es el comercio el que está cerrado. Sí. Son los servicios, la industria. Es decir, no es el banco que infló una bolsa de valores y de repente la bolsa le reventó como una burbuja. Y cayeron todas las acciones. Exactamente, sí. Y cayeron las acciones, sino que es la economía real. Eso es lo grave de esta crisis, sí. En que no se está trabajando y por lo tanto el impacto es mayor. Eso es lo primero que debemos de entender. En ese sentido, hay un argumento simple, mire, pero es que este gobierno tiene bastante dinero. Por un lado, le aprobamos como 6.460 más o menos millones de dólares en el presupuesto. Ajá, ya lleva un componente de deuda, ¿verdad? Así es. Después le hemos dado 2.000 millones y ahora le damos 1.000 millones. Mire, nunca. Y si hacemos memoria, hubo también una primera fase del Plan Control Territorial de 91 millones. Pero ojo, ¿cuál es aquí el truco? ¿Dónde está la trampa de este argumento? Primero, los presupuestos se aprueban sobre la base de una expectativa de lo que se va a recibir.
Es como que digamos, miren, Neri, ¿y por qué no compramos un carrito juntos de lo que vamos a ganar el otro año? ¿Y usted cuánto? Y comenzamos a hacer cálculos números, a ver si nos da, y usted lo usa lunes, miércoles y viernes, y yo lo uso martes, jueves y sábado, y lo guardamos el domingo. Entonces, lo que pasa es que lo estamos haciendo sobre la base de un presupuesto. Cuando nosotros le aprobamos al gobierno el presupuesto 2020, los 6.460 millones de dólares, le estábamos aprobando algo sobre la base de lo que él estaba calculando que iba a crecer la economía y que iba a adquirir en impuestos. Y además faltaba un poco, y se le dijo, a ese dinero hay que irlo a prestar. Vean, va. Entonces no es un dinero que lo tiene en la bolsa, que esté en una caja fuerte, que esté en una gaveta, sino que tiene que llegar. ¿Cuál es el primer problema que se ha tenido? Que con esta caída de la economía real caen los ingresos que llegan al Estado. Por otro lado, se aprobaron primero 2.000 y luego 1.000 millones. Pero lo que se le ha dicho es... Estos 1.000 millones fueron los más polémicos. Sí. El diputado Parker tuvo una posición muy dura sobre esta aprobación de dinero. Sí, no, y yo respeto mucho las opiniones del diputado Rodolfo Parker. El problema es que él ha asumido una posición contestataria a todo lo que hace el gobierno. Tiene una especie de confrontación ya como que él ha personalizado demasiado. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Estos 2.000 o 3.000 millones ya, lo que se ha hecho es autorizar al ministro para que vaya a conseguirlos y a comprar letes. Puede ser pero préstamo. Ese dinero, así es. Sí. Pero ese dinero no es que le autorizo y usted saca la máquina de hacer dólares y ya tiene los dólares. No, hay que irlos a conseguir. Y a este momento no ha llegado todavía, ni siquiera de los 2.000 millones. Habían 389 que había Así es, aprobado. hay una aprobación ya en principio, sí, de 389 millones de dólares. ¿Cuál es la ventaja de esta aprobación? Que es un crédito que se ha negociado por algo que se llama ventanilla rápida, que abrió la banca multilateral para que los países puedan enfrentar la pandemia, la crisis económica y la necesidad de medidas sanitarias por la pandemia, y por lo tanto, primero, se puede otorgar rápidamente el dinero. Ajá. Segundo, es un crédito a muy bajo interés. Sí. A largo plazo y con periodo de gracia. Es decir, esa es la ventaja que tiene este crédito. Digamos, ¿verdad? Pero sí tiene una condición. Con el Banco Mundial, ¿eh? Y es que, sí, creo que es la disposición es del Banco Mundial, aunque se está trabajando con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. El BIRF. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que esto tiene un condicionamiento de gasto, que es decirle, mire, usted solo lo puede gastar de manera centralizada en la emergencia, de manera directa en temas de salud, y pone los rubros. Y en el dictamen que aprobó la Asamblea Legislativa, le dijo, mire, de ahí de ese crédito tiene que salir el 30% para las alcaldías. Y entonces le dice el banco, mire, yo le presto el dinero, pero no para alcaldías. Estos 389 exactamente, no puede. Y eso no es que el gobierno no quiera, sino que el banco le pone las condiciones y le dice, no le puedo dar. Yo no sé qué experiencia tiene la banca con las alcaldías, veo qué información tienen, pero es la banca la que dice no. ¿Por qué? Porque usted lo tiene que manejar de manera centralizada en la Estrategia Nacional de Salud para combatir con eficiencia la pandemia. No,
No hay para las municipalidades. Sí. A lo mejor no es que estén desconfiando del que el alcalde se va a robar el dinero, sino que están pensando en que si hay dispersión del dinero, se pierden los objetivos centrales de un plan nacional estratégico. Ese es el problema de fondo. Y se integró también, diputado, cuando aprobaron los 2.000 millones originalmente, este comité que iba a ser el comité supervisor, pero estábamos consultando con la academia y dicen que bueno, lo juramentaron, pero no han tenido oportunidad de reunirse y de acceder. Hay también un componente de transparencia que debe ser muy importante en esta asignación de recursos. Sí. ¿Le dan seguimiento a ustedes desde la Asamblea? Sí, fíjese que se le da seguimiento. Lo que sucede es esto. Nosotros nombramos un comité para que maneje los recursos. Pero, ¿y si los recursos no han llegado, para qué se van a reunir? Además hay gente ocupada. Ya ellos ya definieron los criterios y además de eso los decretos establecen los montos generales cómo se va a implementar. Pero hasta ahora no hay ni un centavo. Entonces como que nos reunamos para no poder administrar en la práctica nada. ¿Qué es lo que sucede entonces? Se está pendiente la Corte de Cuentas. Ellos llamaron a la Corte de Cuentas, pero les dice la Corte de Cuentas, mire, yo reviso después. Yo no me meto a procesos de ejecución. Aunque hay una auditoría paralela, fíjese, que está llevando a cabo hacer, pero por es una cosa muy extraordinaria. Por estos procesos que hubo de la entrega del bono de $300, que también hubo fallas porque pero es una fase que ya terminó. Sí, que ya terminó. Ya se ejecutó. Y la que está en ejecución es la de CIFCO. Exactamente. Entra entonces ya la Corte de Cuentas porque ya terminó la ejecución. Entonces, lo que sucede es, entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿De dónde salió entonces el dinero para el bono de los $300 por familia? Hubo que tomar de otros recursos del presupuesto. Eso se lo permite la ley de emergencia. Es decir, la ley de emergencia lo que le permite es que en estos casos urgentes el presidente pueda tomar dinero de un área, lo pueda usar para otra cosa y después ver cómo lo repone. Entonces, en realidad, lo que nosotros estamos haciendo es dándole instrumentos al gobierno para que pueda administrar la crisis. Pero hasta ahora no se está adquiriendo más deuda, se está autorizando y además de eso, los decretos dicen hasta por una cantidad. No necesariamente se va a llegar al tope porque hay otro problema. La pandemia, aunada a la crisis económica, hace que todo el mundo sale a buscar dinero fresco. Entonces el dinero fresco se vuelve cada vez más difícil de conseguir y cada vez más caro. Por eso es que ahora se está en una primera fase en la que fundamentalmente se busca la banca multilateral. Los organismos multilaterales de crédito pueden ofrecer muchísimo mejores condiciones crediticias para nuestros países en cuanto a plazos que sean largos, en cuanto a intereses que sean bajos, en cuanto a periodos de gracia, que son lo fundamental en las condiciones de un crédito para que podamos pagarlo. Pero eso sí hay que decirlo, hay endeudamiento y esto va a provocar problemas. Ahora, por eso es que debemos en esta pandemia devolverla efectiva. Porque ya no podemos seguir, esta cuarentena, debemos de volverla efectiva, porque ya no podemos seguir de cuarentena en cuarentena y tenemos que comenzar a poner ya los ojos en la economía. Sí. Y mire, hay un decreto también para protección del empleo. ¿Cómo va a funcionar esto? ¿Lo van a aplicar los patronos? Decía ayer uno de los funcionarios de gobierno, porque se destinan recursos para darle un bono a los empleados de empresas que no llegan a los 100 trabajadores. Sí, efectivamente. Se ha definido por áreas y una de las cosas importantes que se están regulando es el apoyo efectivo a la pequeña, a la mediana empresa, a la microempresa. De manera que en un momento dado las empresas puedan contar con recursos frescos para poder
contribuir al pago de los salarios hasta un porcentaje. Por supuesto, hay una regulación porque estamos hablando de salarios de bajos, ¿verdad? No estamos hablando del que gana ya $2,000 o $1,000 o $3,000 o más, sino que estamos hablando en las que el Estado proporciona hasta 2 meses la mitad del salario. Y de esa manera le permite a la pequeña, a la mediana, a la microempresa poder mantener la liquidez de la economía, mantener la liquidez de su empresa. Y entonces esto ya significa un alivio, porque ya es un dinero fresco que el empresario, pues hombre, no lo gasta si no lo tiene, y si lo tiene, lo busca para invertir. ¿Cuál es la idea? Comenzar ya a apoyar al sector que ha sido golpeado por la crisis, que tiene menos posibilidades de defensa. Sí. Pero esto va a implicar endeudamiento. Es decir, todo el dinero, eso es como cuando vamos a fiar a la tienda. Son $140 millones destinaban en el marco de la deuda que es en la deuda de estos 1,000 millones. Por eso es que el dinero no se duplica. Uno de los argumentos que daba un diputado era de que estábamos duplicando otra vez el mismo dinero, que estábamos pidiendo 2 veces para lo mismo. Creo que el ministro fue muy claro cuando llegó a explicar. Y explicó y demostró con cifras que no se estaba duplicando ningún recurso. Que lo que pasa es que acordémonos que el área de finanzas públicas es muy especializada. Y uno se puede equivocar con mucha facilidad y puede estar o haciendo cuentas alegres o haciendo cuentas amargas. Y uno no puede sumar unas cosas, no puede sumar, como decía mi abuelita, mangos con aguacates. Sí. En ese sentido, él explicó. Obviamente, si el diputado tiene un poco de conocimiento de la materia y su posición es de buena fe, yo creo que debió haber entendido. El FMLN no votó en esta aprobación de endeudamiento, ¿verdad, diputado? Sí, no, ellos no han votado en ninguno de los casos de endeudamiento, no han votado cuando se dieron las leyes de restricción. Ellos incluso han mantenido una postura de oposición total y de negativa a todo lo que viene del Ejecutivo. Yo respeto la opinión. En un país democrático, en un país libre, tenemos derecho y los diputados son, según el artículo 125 de la Constitución, libres de votar como lo considere su conciencia, pero ellos han tomado esa decisión política de no apoyar absolutamente nada que viene del Ejecutivo, excepto la primera ley de estado de emergencia. Sí, ha habido una tensa relación entre los órganos, especialmente legislativo y ejecutivo. Lo reconocía incluso el presidente de la Asamblea, que fue un proceso que heredó, así dijo él. Sí. No, y además de eso, hasta el presidente de la Asamblea, que yo respeto mucho y si alguien ha hecho un gran esfuerzo por concertar, si alguien hace un gran esfuerzo por mantener los espacios abiertos en la Asamblea Legislativa, es el actual presidente, el diputado Mario Ponce. Y yo, si algo le reconozco a él, ese espíritu democrático que tiene. Y en la última plenaria se lo llevaron en la colada. ¿Verdad? Le dijeron dictador legislativo. Por supuesto, todo el mundo le dio risa, ¿verdad? Es decir, es de esas cosas folclóricas de nuestra política. Dictador legislativo, creo que todo el mundo le dio risa. Y si el diputado es un poco serio que lo dijo, yo creo que ha de estar algo apenado, ¿verdad? Y lo menos que puede hacer es, aunque sea en privado, buscar a Mario Ponce y decirle: mira, discúlpame que fue un exabrupto. Es decir, pero esto es lo que nos está demostrando, Neri, es ese clima tenso en la Asamblea Legislativa, que muchas veces se pone tenso porque las posiciones se vuelven irracionales. Porque si yo tengo decisión de que no voy a votar por algo, independientemente de que sea positivo, tengo que buscarle los 3 pies al gato.
Como decía Humberto Eco, me convierto en un experto en tripodología felina, que es el que le busca los 3 pies al gato. Entonces, así es. Entonces, en ese sentido, eso pone tenso el ambiente, a grandes discursos, porque llegamos a la madrugada. Porque discurso tras discurso, y todos repiten lo mismo. Es decir, hay derecho de expresarse, pues, y en el Parlamento cada diputado es dueño de su lengua, ¿verdad? Pero en realidad habla uno de la misma fracción, y habla el otro de la misma fracción, habla el otro, y ninguno está aportando elementos nuevos. Todos están diciendo lo mismo. Yo digo, ha de ser la necesidad quizás de ganar cámara y de que en su departamento vean que el diputado toma la palabra y dice algo, pero en realidad eso lleva horas y horas y es una lista interminable, pero interminable. Cuando uno ve en la pantalla que tienen el curul los que faltan por hablar, y hay una fase en que no hay límite de tiempo. Después de una votación, si se que hay que referirse al tema, si hay un límite de 5 minutos, ¿verdad? Pero antes de eso no lo hay. Y son discursos y discursos de 10, 15, hasta 20 minutos. Y después dice el otro del mismo grupo parlamentario a decir lo mismo con otras palabras. En fin, y no hay realmente. Hubo algunos planteamientos serios que no se respondieron en la plenaria, por ejemplo, de cómo se van a pagar los préstamos que están adquiriendo, pero como dice usted, habrá que esperar cómo va funcionando estos decretos que han aprobado. Yo le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en la poderosa YSKL, diputado Martel. No, ha sido un gusto, Nelly. Gracias. Y esos créditos los vamos a pagar los salvadoreños y hay que reactivar la economía. Primero hay que pagar la deuda que quedaron de los 10 años anteriores y que viene de más atrás. Es decir, el diputado que dijo eso, ya se le olvidó que endeudaron también ellos el país y nadie les preguntó dónde iba a pagar. Pero sí hay una responsabilidad y tenemos que ser responsables. Gracias. Gracias, diputado. En Acaycomac, las cooperativas de nuestra red FEDE